Y para nosotros empezar a ver qué tipografía vamos a utilizar, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es ver, en primer lugar, qué es lo que queremos comunicar. Es decir, a quién va a estar dirigido y cuál va a ser nuestro mensaje, ¿sí? Tiene que ver con que a la hora de elegir la fuente tipográfica, nosotros primero tenemos que ver qué es lo que queremos comunicar. Porque lo que ocurre muchas veces es que bueno, busquemos una tipografía linda, ¿no? Una tipografía que sea estética, que se vea bien. Y la realidad es que primero tenemos que ver qué es lo que queremos comunicar, porque, digamos, parte de lo que queremos hacer es justamente es que estamos dando un mensaje. Queremos comunicar algo, salvo que querramos hacer, digamos, algo experimental y uno dice, bueno, yo utilizo la tipografía que quiero, o hago un trazo, digamos, psicodélico, o hago lo que a mí me parece. Y eso está bien, si uno quiere hacer algo experimental, digamos, uno puede hacer lo que uno se le antoja. Ahora, cuando queremos trabajar de forma profesional, cuando queremos, digamos, recordemos que el uso y la aplicación de la tipografía es viejísimo, ¿sí? Y que atraviesa todos los campos. Obviamente nosotros hoy lo vemos en digital porque es lo que más tenemos presente en nuestras vidas, pero el uso de las fuentes tipográficas está en televisión, está en cine, está cuando lógicamente también se imprimía texto en las fotografías, eh, obviamente en todo el mundo digital está presente, obviamente en todo lo que es editorial, en todo lo que es en todo lo que era antiguamente la pintura, ¿sí? Porque también los pintores también hacían trazados digamos, con texto, inclusive en las firmas, digamos, había una elección de un estilo de texto también ahí. Fíjense que esta fuente, que es gruesa, que es, digamos, tiene un trazado bastante grueso, que tiene las formas en las esquinas bien definidas, que tiene, digamos, en las esquinas formas rígidas, ¿sí? Esto me habla como de algo, y inclusive la inclinación ya de por sí, la tipografía que está inclinada hacia la derecha, ya me está dando a entender algo de dureza, algo de rigidez, algo digamos, obviamente sumado a la imagen que tenemos, obviamente esa confrontación entre estas dos personas, lógicamente hace que yo esté comunicando algo rígido, algo fuerte, algo duro, por el tipo de fuente que yo estoy utilizando. Ahora, fíjense que si yo empiezo a utilizar esta tipografía, ¿sí? Insisto otra vez, no se trata acá de los nombres, sino de lo que esa tipografía está comunicando. Fíjense que acá yo tengo algo más finito, ¿sí? Algo de formas más redondeadas, algo que empieza a connotar un poquito más de elegancia, digamos algo un poco más sutil, ¿sí? Ya no tenemos la rigidez, la firmeza, la dureza de esta tipografía, ¿sí? Que es más gruesa, que era más rígida en sus formas. Acá tenemos algo que empieza a connotar un poquitito más de elegancia. Entonces, por eso yo decía, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Sí? Y esto es clave. Primero tenemos que definir esto, ¿qué queremos comunicar? Si queremos que sea algo rígido, algo duro, a la hora de nosotros diseñar nuestros flyers, ¿sí? Para lo que querramos hacer, o sea un trabajo o trabajemos para una agencia o nosotros mismos necesitemos diseñar cosas propias, entonces tenemos que saber primero qué es lo que queremos comunicar. Y a la hora de comunicar empezamos a ver el tema de la forma, lógicamente el tema del tamaño. Evidentemente no es lo mismo tener un texto con un tamaño de fuente muy grande, ¿no? Que digamos que empieza a tener mucha relevancia en la composición, en la imagen, a textos con fuentes más chiquitas. Eso también empieza a comunicar. Obviamente el color comunica, y evidentemente la relación con los demás elementos, ¿sí? Fíjense que si yo empiezo a tomar acá otra, esta es otra tipografía, fíjense que me empieza a connotar otra cosa, que es como una mezcla podríamos decir que es como una mezcla de las anteriores, porque tenemos formas rígidas, fíjense que tenemos formas rígidas, formas duras, hay terminaciones que no están, ¿sí? De alguna forma nos da algo de rigidez, pero también conserva algo de elegancia, tiene como algo estético que nos empieza a connotar un poquitito de elegancia. Bueno, salvo acá podemos tener conflicto con esta diagonal de la O, porque uno confunde, ¿no? Como algo de, uno asocia este signo a prohibición, pero bueno, habría que ver si va acorde a lo que queremos comunicar. Entonces,
Para empezar a trabajar con las tipografías, tenemos que en primer lugar ver eso, qué es lo que queremos comunicar. A partir de ahí es que empezamos a ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, ¿sí? En este costado yo puse, por ejemplo, distintas, la palabra amor con algunas clases de fuentes que nos empiezan a comunicar por sí sola. Esas tipografías ya nos empiezan a comunicar algo. En este caso, la palabra amor, obviamente con este tipo de fuente, ¿no? Donde algo se chorrea, donde esto nos empieza a connotar la idea de sangre, evidentemente esta palabra ya nos empieza a hablar, ¿no? por el tipo de fuente que tiene. En este caso, amor, por ejemplo, ya como algo más similar a la escritura humana, obviamente nos empieza a hablar de algo más cercano, de algo que tiene que ver con cómo nosotros escribimos. Obviamente esto empieza a generar más empatía y más identificación. Acá tenemos, por ejemplo, un amor con formas más rígidas, más duras, ¿no? Acá también como una mezcla, digamos, de la A como con cierta rigidez, pero también con algo de simulación de la escritura humana. Entonces, fíjense que lo primero es que tenemos que saber qué es lo que queremos comunicar. Si queremos transmitir rigidez, dureza, qué concepto tenemos, ¿no? A partir de ahí es que elegimos la tipografía, ¿no? No elegimos la tipografía porque, esta tipografía está linda, ¿no? Y ya la utilizamos, no, sino primero definimos qué queremos comunicar, ¿sí? Fíjense que ya solamente, en solamente este caso, tenemos comunicaciones diferentes, ¿sí? Acá algo más rígido, algo más duro, ¿no? Con inclusive la fuente o el tamaño de la fuente un poco más grande, ¿sí? En este caso algo más elegante, ¿sí? Algo más light, algo más suave, ¿sí? Por las formas que tiene esa tipografía. Entonces, fíjense cómo de forma sencilla ya empezamos a ver que las tipografías también de alguna forma nos empiezan a comunicar, y eso obviamente tiene que ver con la forma. Y fíjense que no hablamos del texto, hablamos de la forma, no hablamos de lo que está diciendo. Obviamente que nosotros podemos ahí empezar digamos, empezar a reforzar, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo pienso, la pelea más dura del siglo podríamos poner, por ejemplo, ¿no? Y obviamente si ponemos ese título, tendríamos que poner este texto, ¿no? Que empieza, esta tipografía refuerza esa idea de que es una pelea dura, que es una pelea rígida, o que va a ser una confrontación brava, esta pelea. Entonces, bueno, tips simples, consejos prácticos para que empieces a trabajar con las fuentes tipográficas. Evidentemente, insisto con la idea, hay muchísimos elementos más, el espacio entre las fuentes, el kerning, es decir, hay muchos elementos, muchísimos elementos más que podemos estudiar acerca de las tipografías, pero como para que te vayas metiendo y que veas que la tipografía por sí sola también nos empieza a comunicar.